Tenemos el sistema nervioso periférico, que está constituido por la médula y el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces vamos a ver un poquito la médula, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la médula corresponde a el contenido de cada una de las vértebras que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? De la cervical a la lumbosacra. Entonces nosotros vamos a tener que la médula se va a encontrar ubicada en lo que llamamos los discos vertebrales. Entonces aquí vamos viendo vista posterior de la médula espinal y las vértebras. Entonces aquí tenemos la sustancia gris de la médula, que ella se encuentra en la parte central de la médula, y en la parte periférica la sustancia blanca. Esto es importante porque en el sistema nervioso central es al revés. La sustancia gris se encuentra en la periferia, es decir, en la corteza, y en el interior de la masa encefálica se encuentra la sustancia blanca. ¿Por qué una es gris y una es blanca? Porque en todas los componentes del sistema nervioso son diferentes. Como ustedes saben, las neuronas, que no es un tema que estamos tratando en este momento, tienen un núcleo y tienen un cuerpo o dendrita. Entonces, el núcleo de las neuronas, todos los núcleos de las neuronas son los que forman la sustancia gris. Y los cuerpos o axones de las neuronas son los que forman la sustancia blanca. Entonces, en la médula, en la parte central, vamos a tener los núcleos. Y en la parte periférica vamos a tener la sustancia blanca o que está formada por axones. Entonces, estos axones que parten de cada segmento medular, cuando pasan a la sustancia blanca, ellos se unen y van a formar un haz nervioso. Y un conjunto de haces nerviosos, o sea, un conjunto de ¿qué? A su vez de conjuntos de axones van a formar lo que es una raíz nerviosa. Entonces vamos a tener aquí que en las astas posteriores de la médula, aquí estamos hablando de la organización de la sustancia gris, vamos a tener las neuronas sensitivas y en las astas anteriores las neuronas motoras. Entonces, aquí se encuentran son los núcleos de esas neuronas. Ahora, vamos a recordar que cuando hablamos de un núcleo nervioso, no estamos hablando como hablamos de un núcleo de una célula, sino un núcleo, cuando hablamos del sistema nervioso, es un conjunto de neuronas que cumplen una misma función. Por eso entonces tenemos en las astas posteriores los núcleos sensitivos, es decir, que vamos a tener varios núcleos, es decir, vamos a tener por cada núcleo un conjunto de neuronas sensitivas que van a cumplir una función específica. En este caso van a ser para la sensibilidad superficial, al dolor, a la temperatura y a la sensibilidad profunda. Y las astas anteriores van a estar ubicados los núcleos motores, es decir, cada núcleo de esos va a tener a su vez muchas neuronas motoras de las cuales van a partir los haces nerviosos que van a conformar la raíz nerviosa y a la vez los haces nerviosos. Y cuando ellos salen de la médula, de la sustancia gris y se incorporan a la sustancia blanca, entonces un conjunto de estos haces va a formar un cordón medular. ¿Bien? Entonces, por eso hablamos de los cordones medulares anteriores, posteriores, laterales. Bien, esto es importante cuando veamos las vías nerviosas. Aquí también podemos ver que a su vez que están las sustancia gris, la sustancia blanca, donde tenemos los nervios espinales. Los nervios espinales son, ¿cuáles son? Son los conjuntos de haces nerviosos, tanto en las astas posteriores de los nervios sensitivos
como de las ramas que salen de las astas anteriores motoras, y ellas van a conformar el nervio espinal. Es decir, este nervio espinal va a estar conformado por ramas motoras que vienen de las astas anteriores, de los núcleos motores, y va a estar conformado también por ramas que están ubicadas en las astas posteriores o ramas sensitivas. Estos son los nervios espinales. Entonces, aquí lo que usamos en la parte anatómica del cuerpo vertebral, y vamos a ver acá, esto que se encuentra aquí es la división autónoma. Cuando hablamos de ganglios autónomos, estamos hablando de ganglios que pertenecen al sistema nervioso simpático o parasimpático. ¿Por qué se llama ganglio? Porque, ¿qué es un ganglio? Un ganglio son centros o alcabalas donde confluyen varias ramas autónomas. Por eso hablamos de ganglios autónomos simpáticos o parasimpáticos. Y como ven, y les expliqué en la primera parte, ellas se encuentran paralelas ¿a quién? A la médula. Aquí salen otros aspectos que no me interesa señalar en este momento. Aquí entonces podemos ver más claramente la médula. Entonces vamos a ver la distribución de lo que es la sustancia gris. Entonces, tenemos aquí un corte transversal de médula. Esta es la parte anterior o ventral y la parte posterior o dorsal. Acá tenemos entonces, eso con respecto a la sustancia gris. Acá tenemos que entre las dos astas anteriores se encuentran los cordones anteriores que pertenecen a la sustancia blanca, o sea, al conjunto de axones. Entre las dos astas posteriores se encuentra el cordón posterior. Un cordón es el que está conformado por todos los conjuntos de axones o fascículos que parten de las astas posteriores. Y tenemos los cordones laterales que están entre las astas anteriores y posteriores, por donde van a conseguir los núcleos autónomos. Es decir, acá va a estar ubicada. Si aquí en las astas posteriores estaba la sensibilidad somatosensitivo al dolor, a la temperatura, al tacto superficial y a la sensibilidad profunda, en las laterales, entonces nosotros vamos a tener los núcleos para el sistema somático, la sensibilidad somática. ¿Cuál es esa? La sensibilidad para percibir el movimiento de las vísceras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cólico, eso es una sensación somática. En la mujer embarazada, el movimiento del niño es una sensibilidad somática. Cuando nosotros sentimos ganas de orinar, cuando tenemos ganas de evacuar, todo eso compete a los núcleos somáticos y a la vez al sistema nervioso autónomo, a la división autónoma simpática y parasimpática. Entonces, fíjense, ya yo les hablé de los ganglios autónomos en la lámina anterior. Aquí les voy a hablar de los ganglios que ya pertenecen a los nervios espinales. Cuando hablamos de los nervios espinales, estamos hablando de los nervios que llevan la rama de las astas anteriores o motoras y de las posteriores o sensitivas. Entonces, un conjunto de raíces, por ejemplo, de la asta posterior, que es sensitiva, van a unirse a un sitio específico y van a formar lo que llaman la raíz dorsal. Si ella sale de la asta posterior, por supuesto, cuando entonces se habla de un ganglio de la raíz dorsal, estamos hablando de un ganglio sensitivo, ¿ok? Luego tenemos la raíz ventral, que entonces es donde salen todos los axones de estas neuronas que están en las astas anteriores, motoneuronas, y van a formar la raíz ventral y van a formar la raíz ventral o anterior de ese ganglio. Entonces, cada ganglio, cada raíz, cada ganglio va a tener un componente mixto, es decir, va a tener un componente sensitivo que va a estar conformado por la raíz dorsal, un componente motor por la raíz ventral y un componente autónomo que estamos hablando de las raíces laterales que vimos en la lámina anterior. Es importante recordar que las vías del dolor, las vías de la temperatura y las vías motoras, ellas van a partir siempre de lo que es
la sustancia gris y van a atravesar estos cordones. Por eso ellas se llaman vías directas, vías indirectas, y que ellas tienen por encima de ellas, vamos a recordar que la médula es la parte que está debajo anatómicamente del tallo cerebral. Entonces vamos a tener unas vías ascendentes, o sea, unas vías que van a partir de la médula hacia el tallo cerebral para llegar al encéfalo y a los núcleos integradores, y unas vías descendentes que van a ir a los diferentes segmentos del cuerpo, como vamos a ver a continuación. Es importante, yo quiero que recuerden muy bien estas raíces y este ganglio y estas raíces motoras, las raíces dorsales y las raíces autónomas. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí estamos viendo ya dejamos un poquito médula. Entonces, fíjense, esta es la raíz anterior o motora. La raíz dorsal o sensitiva. Por acá transcurre también las que vienen de las astas laterales, que son las somático-sensitivas. Y cada una de ellas se va a proyectar fuera de la médula y va a inervar un segmento del organismo distribuido de esta manera. Entonces, aquí estamos viendo que esto es lo que se llama los dermatomas. Y también tenemos los dermatomas, que entonces los dermatomas, ¿para qué nos sirven? A nosotros los dermatomas nos van a ubicar cuál segmento medular inerva qué parte del cuerpo, ¿verdad? Porque entonces vamos a ver que la médula, aquí lo vemos claramente, ¿cuál es la función de la médula? La médula, su responsabilidad es movimiento y sensibilidad. Entonces, aquí está el famoso homúnculo o dermatoma, que se representa topográficamente, y esto es muy importante para el fisioterapeuta. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos acá, vamos a ver aquí, por ejemplo, el segmento cervical C4, entonces vemos qué zona va a inervar, o sea, va a ser responsable las raíces anteriores motoras del movimiento de ese segmento del cuello. Y las raíces sensitivas va a ser responsable de la sensibilidad de esa zona del cuerpo. Y también las raíces laterales, por ejemplo, esto es una zona que, por ejemplo, puede tener y tiene, de hecho, su glándula sudorípara, entonces el sudor que se produzca en esta zona. Entonces, esto es importante porque ustedes van a ver a lo largo del curso que vamos a explorar y vamos a ver qué segmento de esto puede estar lesionado en las diferentes patologías. Y también esto es muy importante que ustedes lo sepan porque, como vamos a ver, los reflejos que vamos a explorar simplemente va a ser para determinar que la integridad de ese segmento medular, cuando yo digo la integridad me refiero al funcionamiento tanto motor como sensitivo de la zona inervada por ese segmento medular que yo quiero explorar.